En la vida hay tantas cosas que nos impiden creer que algo está sucediendo. Tratamos de escapar a todo lo que nuestros ojos no logran ver y solo creemos en lo visible o en lo palpable. Sin embargo, comenzaré esta sección de misterios sin respuesta con un asesino serial que, si bien no es un suceso sin respuesta, de esto tratará este pequeño video. Hablaré de los asesinos más bizarros de la historia. Comenzaré este video con un suceso que ya se ha mencionado en múltiples momentos, pero para mi punto de vista nunca está de más hablar de ello. Un suceso histórico que marcó al país argentino fue el de Cayetano Santos Godino, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 31 de octubre de 1896, mejor conocido como el Petiso Orejudo, un apodo que hacía hincapié a sus grandes orejas. Fiore y Lucila Godino llegaron desde la antigua Roma en Italia en una pequeña embarcación, poniendo sus esperanzas en tierra latina, Buenos Aires. Ellos fueron los encargados de procrear a uno de los asesinos más bizarramente recordados de la historia. Fiore, un hombre jugador, mujeriego y golpeador, había contraído sífilis antes del nacimiento de Cayetano. El niño vino al mundo con graves dificultades de salud. Cayetano fue víctima del maltrato físico y psicológico de su padre. Los escenarios de sus atroces y aberrantes crímenes fueron los baldíos de los barrios de Almagro y Parque Patricios, que cabe aclarar que en aquel entonces eran lugares a medio construir, lo cual le facilitó sus asesinatos a este joven. 28 de noviembre de 1804. Con tan solo 7 años de edad, Cayetano, quien ya era apodado el Petiso Orejudo, cometió su primer crimen. La víctima, Miguel de Paoli, un pequeño infante de apenas año y medio de edad, quien fue llevado a la fuerza hasta uno de los terrenos baldíos antes mencionado. Lo golpeó fuertemente y lo arrojó a una pila de espinas. Por fortuna, un oficial pasaba por el rumbo y los detuvo. Los llevó a la comisaría, donde injustamente no se encontró culpable al Petiso Orejudo por su corta edad. Un año después, su siguiente víctima fue la pequeña de tan solo 2 años y medio de edad, donde siguió el mismo modus operandi, llevando a la pequeña a un baldío donde comenzó a golpearla brutalmente. Y al ver que a pesar de la paliza que le había propinado, la pequeña aún vivía, decidió golpearla con una piedra en la cabeza hasta saciar sus sanguinarias ansias. Nuevamente fue descubierto por un policía, pero nuevamente por su corta edad fue puesto en libertad. 29 de marzo de 1906. Su siguiente víctima fue una pequeña de 3 años, María Rosa Feis, el que se consideraría su primer asesinato. La trasladó nuevamente hacia un terreno baldío, donde golpeándola brutalmente no pudo conseguir matarla, lo cual lo hizo cavar una zanja en la tierra donde la sepultó viva. Nadie se percató de este asesinato hasta días después, y dijo a los policías dónde se encontraba sepultado el cadáver de aquella pequeña, pero al acudir acababan de construir un edificio en ese terreno. Días después del asesinato de la pequeña María, por petición de su padre, es remitido por 2 meses en un internado local, donde al salir volvió a las calles y a la vagancia. Jamás se compuso. 6 días más tarde, Julio Bote, el 15 de septiembre del año en curso, fue su siguiente víctima, a quien quemó los párpados con tan solo 22 meses de edad. Aunque fue descubierto por la madre, el pequeño alcanzó a huir. El 6 de diciembre del mismo año, ya con 12 años, Cayetano agotó la paciencia de sus padres, quienes volvieron a remitirlo a las autoridades. Esta vez es enviado 3 años a un reformatorio para menores, mejor conocido como Marco Paz. El 16 de diciembre de 1911 sale en libertad, por decisión de sus padres. Dentro de este reformatorio aprendió a leer, a escribir un poco, pero sus padres, con el afán de convertirlo en un hombre de bien, cometieron un grave error. Cayetano se había convertido en un asesino de corazón frío. Su padre consiguió que trabajara en una fábrica local donde solo permaneció 3 meses y después volvió a la vagancia, donde cada vez empeoraba. Decía sentir dolores de cabeza que lo incitaban a matar.
El 17 de enero de 1912 se dirigió a una bodega en la calle Corrientes donde se graduó como piromaníaco, provocando un incendio que tardó más de 4 horas en ser sofocado por los bomberos. Arturo La Aurora, estrangulado con un trozo de cuerda. Reina Bonita Vainikov encendió fuego a la pequeña de 5 años y murió días después de una terrible agonía en un hospital de Buenos Aires. Roberto Russo, ahorcado y atado. Carmen Gietone, golpeada por el petizo orejudo, pero es rescatada por un vigilante y este consigue escapar. Catalina Naulener, llevada a un baldío y es golpeada por Cayetano, lo vuelven a descubrir y logra huir de nuevo. Pero su último crimen es el mejor documentado, que cabe aclarar que la mayoría de sus crímenes fueron declarados por él mismo. Gesualdo Giordano, un pequeño de 3 años al cual engañó diciendo que compraría caramelos. Lo llevó a una quinta donde sin bromas golpeó al pequeño y colocándole una rodilla al pecho, lo estranguló con un cinturón. Al ver que el pequeño aún se movía, tomó un clavo, se lo colocó en la sien y lo clavó utilizando una piedra como martillo. El padre del pequeño Gesualdo lo estaba buscando desesperado, y el orejudo lo vio y le dijo que él no lo había visto, y que fuera a levantar un acta a la comisaría. En cuanto el padre fue a la comisaría, este regresó al lugar del crimen. Al ver que el niño estaba ya muerto, con un clavo en la sien, procede a cubrirlo con una lámina y huye de la escena. Esa misma noche se atrevió a ir sin pena al funeral del infante, y se cercioró con sus manos que el hueco hecho con el clavo aún estuviera. Murió el 15 de septiembre de 1944, sin presentar remordimiento alguno. Se dice que fue violentado sexualmente, molido a golpes por los reos del lugar, hasta que murió solo, sin visitas, y seguro no terminó de pagar todos esos atroces crímenes.